Como ustedes ya vieron en el mecanismo de reacción de esta molécula, uno de los pasos más importantes es cuando creamos el radical libre en este carbono terciario. Si vamos a poner aquí arribita, ese radical libre se va a formar cuando nosotros creamos, obviamente, esta molécula. Sin embargo, ustedes saben que hay otra posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad de que el bromo, en lugar de irse al carbono terciario, se hubiera ido al carbono secundario. Obviamente, esta posibilidad es menor, ¿sí? Este compuesto se va a crear en mayor proporción, pero no únicamente, esa es la palabra clave. Significa que va a haber una serie de compuestos que tienen esta estructura. Entonces, si ustedes hicieran el mecanismo de reacción para crear, en lugar de este compuesto, sino este compuesto, van a llegar a que el radical libre que se va a crear es este de aquí. Por supuesto, también tenemos la otra posibilidad donde el radical libre que se cree sea en un carbono primario. Lo vamos a poner aquí para ejemplificar, ¿sí? Ustedes saben que este es el compuesto que se va a crear en mayor proporción, después este, y por supuesto después el compuesto que se une el halógeno al carbono primario. Primero el terciario, luego el secundario y luego el primario. Pero el punto clave del mecanismo de reacción es cuando se crea el radical libre en el carbono terciario, en este caso el radical libre en el carbono secundario y en este caso el radical libre en el carbono primario. Nosotros vamos a ejemplificar este de aquí de la siguiente forma. Tenemos un carbono que perdió un hidrógeno y sigue unido a 3 carbonos. Es un radical terciario, ¿sí? La razón por la que se obtiene más este producto, donde el halógeno se va al carbono terciario que los demás, es de nuevo, ustedes saben que el radical libre es muy inestable, necesita reaccionar, no puede tener ese electrón desapareado. A este carbono le falta un electrón. Obviamente aquí tiene 2 porque está haciendo un enlace con ese carbono, aquí tiene 2 porque está haciendo un enlace con ese carbono y aquí tiene 2. Y con ese electrón desapareado, este carbono tiene 7 electrones a su alrededor. Le falta uno para completar su octeto. Ahora, a pesar de que le falta este electrón, este carbono sí le va a regalar un poquito de densidad electrónica. Este carbono le va a regalar un poquito de densidad electrónica y este carbono le va a regalar un poquito de densidad electrónica. A pesar de que es inestable la molécula y que este carbono es inestable y necesita reaccionar, al tener 3 carbonos que le regalan un poquito la densidad electrónica, la nube electrónica de su enlace, se puede estabilizar un poquito más gracias a la ayuda de esos 3 carbonos. Y si nos vamos al siguiente compuesto, donde nosotros formamos un radical libre secundario, nosotros vamos a tener un carbono unido a 2 carbonos porque es secundario y también tiene un hidrógeno. El hidrógeno no nos importa tanto en este momento, sin embargo, este de aquí también será un radical libre, pero ahora secundario. De nuevo tiene que reaccionar, está incompleto su octeto, le falta un electrón, pero puede recibir densidad electrónica de un carbono y puede recibir densidad electrónica de otro carbono. El hidrógeno casi no le regala densidad electrónica, ¿ok? Los carbonos sí. Este carbono recibe la ayuda de 3 muchachos y este carbono recibe la ayuda de 2 muchachos. Por eso, este compuesto es más estable. Por eso hay más probabilidad de que se cree un radical libre terciario. Esa es la razón por la que siempre va a tratar el bromo de irse a un carbono terciario, porque el primer paso es quitarle un hidrógeno al carbono terciario. Y es más fácil quitarle un hidrógeno a un carbono terciario porque al final de cuentas
tiene la ayuda de otros 3 carbonos para estabilizarse. Es un poquito más difícil quitarle un hidrógeno a un carbono secundario porque solamente tiene la ayuda de 2 carbonos. Y por supuesto, es todavía más difícil quitarle un hidrógeno a un carbono primario, como en el caso de aquí arriba, porque solamente recibe la ayuda, la densidad electrónica de un solo carbono. Entonces, otra vez, esa es la razón por la que se crea el compuesto primero en un carbono terciario, después en un carbono secundario y después en un carbono primario. Porque es muy fácil crear un radical libre terciario, es un poquito más difícil crear un radical libre secundario y por supuesto es muy difícil, muy inestable crear un radical libre primario. Otro punto que tenemos que ver es la reactividad de los halógenos. Por supuesto podemos hacer la reacción con flúor, podemos hacer la reacción con cloro, podemos hacer la reacción con bromo o podemos hacer la reacción con yodo, ¿sí? Los halógenos más comunes para hacer la reacción. Lo que tienen que tener en cuenta es la reactividad de estos halógenos. Obviamente unos reaccionan más rápido que otros. De hecho, aquí viene la reactividad donde la reacción es mucho más exotérmica si hacemos reaccionar el flúor. Es un poquito menos exotérmica, un poquito más endotérmica si lo hacemos reaccionar con cloro, posteriormente con bromo y posteriormente con yodo. Entonces, uno creería que es fácil hacer la reacción con flúor, porque es el compuesto más exotérmico, es el compuesto que va a reaccionar más rápido, es el compuesto que va a liberar más energía. Pero precisamente ese es el problema, muchachos. Cuando hacen la halogenación con flúor, el proceso es tan exotérmico que es muy peligroso, se libera demasiada energía, demasiado calor, entonces puede ocurrir algún desastre. Entonces, casi no se hacen las reacciones con flúor por ser un proceso muy exotérmico. Y por el otro lado, casi no se hacen las reacciones con yodo por ser un proceso muy endotérmico. Al ser muy endotérmico, para nosotros hacer la reacción tenemos que introducir energía. Tenemos que agregarle unas condiciones más fuertes para hacer la yodación. Entonces, por un lado, no es muy factible utilizar el flúor para realizar la halogenación. Y por el otro lado tampoco es factible utilizar el yodo porque es muy lento y porque necesitamos agregarle más energía. Entonces, en las reacciones químicas de verdad, lo que se usa siempre es o la cloración o la bromación.